te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, ¿cómo reconocer a un falso profeta y cuál es la función de la profecía en la iglesia? Tamañas preguntas, pero en Mateo 24, 23 al 25, el mismo Jesucristo nos advierte sobre los falsos profetas. Dice en la palabra: entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Aquí está hablando Jesucristo. En este tiempo, donde vemos con preocupación cadenas vía WhatsApp y en todas las redes sociales, sobre hermanos que dicen que el Espíritu Santo les ha hablado sobre tal o cual situación del gobierno, entonces se ha levantado una preocupación por parte de los oyentes y aquellas personas que exploran esas redes sociales, preocupación preguntándonos como iglesia: ¿es verdad lo que está diciendo esta persona que en muchos casos se hace llamar profeta? Para responder estas dos preguntas, vamos a empezar definiendo qué es profecía según la Biblia. La profecía es el conocimiento a través del Espíritu Santo de un evento futuro. Y para explicar este concepto, vamos a la Biblia. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 3. Cuando dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Es decir, que el Espíritu Santo no les habló, sino que ellos hablaron de su propio espíritu, en su propia carne. Este tipo de profetas va a recibir un escarmiento. Por eso la palabra de Dios dice: ¡ay de aquellos profetas! Porque van a recibir dolor a causa de sus profecías. Este tipo de profetas profetiza de su corazón, de su carne, de lo que él o ella quiere que suceda, pero su profecía no concuerda con la palabra de Dios. Ahora, muchos de estos profetas tienen una finalidad diferente de llevar a la iglesia a ordenar sus pasos, al camino genuino, al arrepentimiento y al deseo de andar el camino antiguo, sino que la profecía es una mentira en este tipo de profetas. Así que la Biblia dice que Dios no los ha enviado. En Ezequiel capítulo 13, versículos 6 al 7 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. En este tipo de profetas, Pedro nos advierte en su segunda carta que ellos harán mercadería, o sea, negocio con el evangelio, y a causa de ellos el camino de Cristo será blasfemado. Dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la razón por la que estos profetas se volvían sus corazones fingiendo que tenían el mensaje de parte de Dios, cuando Dios nunca les ha hablado? La razón era el negocio lucrativo que había en ellos. En Ezequiel 13, versículo 17 al 19, nos lo dice la palabra: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Hermanos, ¿cuántas iglesias venden imágenes que dicen que son llamados santos o vírgenes, haciendo al pueblo idólatra y diciendo que es imagen de X o de Y persona que hizo tal o cual milagro? Estampitas con propiedades disque milagrosas, velas para iluminar las imágenes, convirtiendo la casa de Dios en guarida de ladrones. Dios nos advierte en su palabra de lo que va a pasar con aquellos profetas mentirosos. Ezequiel 13, 21 al 23 nos lo dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartara de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, ahora ya sabemos por qué hay falsos profetas. La Biblia nos lo dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, la razón por la cual existen profetas mentirosos es a causa del amor al dinero, por el cual ellos hacen mercadería de la fe. Pero con esta actitud dañan o están dañando el evangelio. La segunda carta de Pedro dice que por hablar palabras infladas y vanas seducen, enseñando a los demás sus deseos propios, y son piedra de tropiezo para las personas que vienen o que quieren conocer a Dios, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Es decir, extravían y son piedra de tropiezo de esos creyentes que están buscando a Dios y están en sus primeros pasos, en su primer amor en el evangelio. Cuando los profetas mentirosos seducen a quienes los escuchan por causa del dinero que pueden recibir de estos, les prometen la libertad o les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En este caso ellos son esclavos del pecado. Hermanos, es necesario que el profeta tenga muy claro
¿Cuál es la función de la profecía en la iglesia? Y yo no diría solamente el profeta, sino las personas de la iglesia. Que tengamos claro cuál es la función de la profecía en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 3 nos lo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire lo que dice la palabra: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que si una persona profetiza en la iglesia, su función es edificar, exhortar y consolar. Edificar significa enseñar la palabra, la Biblia, desde la leche espiritual hasta tomar un alimento sólido, como lo dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 y lo confirma 1 Corintios capítulo 3 versículo 2. La leche espiritual hasta tomar el alimento sólido, en cuanto al aprendizaje de la palabra de Dios, es decir, de lo más sencillo a lo más complicado. Ahora, exhortar es aconsejar, animar a seguir por un camino o en una dirección. Por ejemplo, Pablo les exhortaba a seguir en determinada actitud. Otro ejemplo también de Pablo: les exhortaba a orar todo el tiempo y les especificaba por quién debían orar y con qué frecuencia lo debían hacer con base a la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18 nos lo dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Consolar, hermano, significa aliviar la pena o el dolor. El desánimo de una persona viene a causa de algo que le aflige, como haciendo que el oyente vea las promesas de la Biblia en cuanto a si cumplimos con los requisitos de la misma. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por un duelo de un ser querido que se fue con Cristo, le podemos decir que esa persona va a resucitar en el día postrero, y es verdad. Y por lo mismo, nosotros, los que quedamos en la tierra, debemos también estar preparados para tener el derecho a esa promesa. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si alguien le profetiza a usted, tenga en claro esto: si le profetizan, debe ser para edificar, para exhortar y consolar. Ahora, hermano, ¿qué característica tiene esa edificación, esa exhortación y esa consolación? Nos lo dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Aquí el apóstol Pedro nos dice sobre la palabra profética, dándonos algunas características de esa palabra profética. Dice así, versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el camino oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación propia o de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que las características más importantes es que los hombres hablaron inspirados a través del Espíritu Santo, no para satisfacer su propia carne. La profecía no es de interpretación privada, sino para todos, es decir, para edificar, para exhortar y consolar. ¿A quién? A toda la iglesia.
y que esa palabra va a ser como una antorcha en nuestro camino. La palabra lo dice en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, es una lámpara o una antorcha que alumbra nuestro camino para que no tropecemos cuando estamos en la oscuridad y que nos permite caminar sin tropiezos. Así que la Biblia es profecía en ese sentido. Usted puede observar Apocalipsis 19, 9 a 10 que nos dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese, hermanos, que el ángel le dijo a Juan, el escritor del Apocalipsis, el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo. Jesús es al que se debe adorar y que Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora yo pregunto, ¿a qué se refería que Jesús es el espíritu de la profecía? Recordemos cómo inicia el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras traducciones también nos lo dice. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra era con Dios y era Dios. Y lo dice la palabra de Dios para todo PDT en Juan capítulo 1, versículo 1. Es decir, hermanos, que Jesucristo es la palabra. Si vamos al versículo 14 también del capítulo 1 de Juan, en la versión palabra de Dios para todo PDT, nos lo dice, la palabra, o sea, el verbo, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Es decir, que Jesucristo es quien creó el mundo por la palabra y se hizo carne. Jesucristo es la palabra. ¿Cuál palabra? Jesucristo es la palabra, la Biblia. Por eso dice en Apocalipsis que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Así que quien le profetice a usted, hermano, deberá hacerlo con la Biblia en la mano y sustentándolo en la Biblia. Porque el espíritu de la profecía es Jesucristo, es decir, la Biblia. Ahora, ¿dónde podemos encontrar las profecías? En la Biblia. En Apocalipsis 1:3 nos lo dice. En la versión Palabra de Dios para Todos lo vamos a leer porque nos lo explica un poquito más en la versión PDT. Dice, afortunado el que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Fíjese, hermano, que dicen que son afortunados los que leen esta profecía y también los que escuchan. Es decir, que es una bendición en su vida que usted lea y escuche la palabra de Dios. Y la razón por la cual usted va a tener bendición si lee y escucha esta profecía es porque el tiempo está cerca. Para que usted esté preparado. Para que cuando pase todo esto, lo que dice la palabra, usted esté edificado, exhortado y consolado en lo que dice la Biblia. Así nada ni nadie lo va a separar del amor de Cristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de conocer las profecías? Apocalipsis 1 al 3 nos lo dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, esta revelación que le dio Dios a Jesucristo es porque Dios desea que todos tengamos vida eterna. Juan 3:16 nos lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos cuánto nos ama y desea que nosotros volvamos nuestros ojos a Él, es decir, a su palabra, la Biblia. Ese es nuestro manual de instrucción para prepararnos para la eternidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, el que cree en su palabra Jesucristo. Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo para que cuando le entregáramos nuestra vida a Cristo, Él viene y nos sella y nos da sabiduría necesaria para entender la Biblia. Juan 14:26 nos lo dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya no necesitamos de ningún mediador para conocer lo que va a suceder, porque podemos leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dará discernimiento de lo que va a ocurrir en el futuro. Juan 14:6 nos lo dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Así que si usted quiere conocer al Padre y vivir con el Padre en la eternidad, Cristo es el camino. Y como Jesús es la palabra, usted debe leer toda la Biblia, y así nada lo va a engañar. Ahora nosotros podemos leer la Biblia y conocer si lo que nos enseñan los otros, los falsos profetas, es verdadero o no. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón, y si nosotros le dejamos entrar, Él entrará a nosotros y nos hará morada en nuestro corazón. ¿Cómo entra Jesucristo a nuestro corazón? De una forma muy sencilla. Cuando le decimos: Señor, te entrego mi vida, quiero vivir para ti y ser tu siervo, sé mi Señor y Salvador. Entonces Jesucristo nos sella con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nos enseña su palabra y podemos entender y prepararnos. Y así ese falso profeta o el falso maestro no nos hará daño, porque al conocer nosotros la palabra estaremos preparados para que no nos engañen. Segunda de Pedro 2:2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. También segunda de Pedro 1:16-18 nos dice: porque no os ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así que no vamos a seguir fábulas humanas, sino que vamos a estudiar la palabra de Dios, como hacían los primeros cristianos de Berea. Pablo y Silas fueron a Berea. Allí había un grupo de cristianos que verificaba todo lo que se les enseñaba a través de la palabra de Dios. Hechos 17:10-11 lo dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que es necesario, hermano, tener mucho cuidado con los falsos profetas. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que vivir en la palabra y obedecer la palabra y hacer la palabra en nuestra vida. Y así no nos tocarán los falsos profetas. Te invito a que oremos. Señor Jesucristo, sé que necesito ser edificado, exhortado y consolado a través de tu palabra. Ayúdame y sé mi Señor y Salvador. Séllame con el Espíritu Santo. Guíame con el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Cristo, eres mi vida y mi alegría. En ti puedo confiar. Cristo, solo tu diestra es la que me lleva a ver más allá. Hoy mi vida yo la rindo a tus pies, en adoración, en adoración. Cristo, eres mi vida y mi alegría. En ti puedo confiar. Cristo, solo tu diestra es la que me lleva a ver más allá. Hoy mi vida yo la rindo a tus pies, en adoración, en adoración. Te canto, te alabo, mi vida solo es para ti. Mis deseos y mis sueños sean para darte gloria a ti. Te canto, te alabo, mi vida solo es para ti. Mis deseos y mis sueños sean para darte gloria a ti. Te canto, te alabo, mi vida solo es para ti. Te canto, te alabo, mi vida solo es para ti. Te canto, te alabo, mi vida solo es para ti. Mis deseos y mis sueños sean para darte gloria a ti. Te canto, te alabo, mi vida solo es para ti. Mis deseos y mis sueños sean para darte gloria a ti. Te alabaré, te alabaré, oh, te alabaré con todas las fuerzas en mi ser. Te alabaré, te alabaré. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.